están? Bienvenidos este miércoles 23 de marzo a un programa más de la UNAM Responde. Hoy justamente cumplimos 2 años de haber iniciado al aire este programa, esta experiencia desde TV UNAM, cuando inició la pandemia, justo con el objetivo de compartir con ustedes parte del conocimiento que se genera día con día desde nuestra universidad y también con la iniciativa de proponer herramientas, de tener información que nos permitiera atender y entender esta pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2, que inició justamente con el confinamiento el 23 de marzo del 2020. Seguimos aquí 2 años después en este espacio de diálogo y de acompañamiento. Gracias a todos ustedes. Podemos estar también en contacto a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen. Están abiertas en todo momento para seguir recibiendo sus dudas y sus comentarios. Gracias por estar con nosotros a lo largo de 2 años de transmisiones. Y bueno, precisamente en este mismo sentido, fue hace 2 años, el 27 de febrero del 2020, cuando en México se registró oficialmente el primer caso de contagio por SARS-CoV-2. Desde ese momento a la fecha, hemos atravesado por 4 olas de contagios con hasta 30,000 nuevos casos positivos cada 24 horas. El último repunte, que se dio en enero de este año a causa de la variante Omicron, pudo contenerse gracias al avance en el proceso de vacunación. Aquí algunas cifras que tenemos hasta el momento. Se han registrado oficialmente más de 5,630,000 casos positivos y lamentablemente más de 320,000 defunciones por COVID-19, siendo las entidades con mayor número de casos acumulados la Ciudad y el Estado de México, además de Nuevo León. No bajar la guardia sigue siendo la recomendación. El virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19 han representado un riesgo para nuestra salud y seguirán activos aún más tiempo, por lo que la generación de nuevos tratamientos y de vacunas que permitan atender esta situación es un reto latente para distintas instituciones de nuestra universidad, donde distintos científicos y grupos de trabajo siguen avanzando de forma continua para lograrlo. El día de hoy nos da muchísimo gusto saludar aquí en este espacio universitario a la doctora en ciencias Laura Palomares Aguilera, quien es virotecnóloga, directora del Instituto de Biotecnología de nuestra universidad. Doctora, ¿cómo estás? Un gusto saludarte de nueva cuenta en este espacio universitario. Sí, hola, ¿qué tal, Rosa? Me da mucho gusto saludarte. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros para hablar un poquito de lo que ha sido todos estos 2 años de trabajo en términos de investigación, en términos, por supuesto, de un instituto como el que tú lideras actualmente. Y me gustaría comenzar por ahí. Comenzó esta pandemia cuando tú eras investigadora y a lo largo de estos meses te convertiste además en la primer directora del instituto. ¿Cómo ha cambiado un poquito con esta situación tus intereses y la perspectiva de entender lo que se hace en un instituto universitario de este tamaño? Así es, Rosa. Déjame compartirte que el sábado cumplí 1 año en que fui nombrada por la Junta de Gobierno como directora. No asumí hasta más adelante, pero coinciden los aniversarios. Y Exactamente. Pues bueno, felicidades también, doctora. muchas gracias. He tenido obviamente pues la posibilidad de ver las cosas desde otro nivel, desde un nivel más amplio y también con una responsabilidad mayor y una visión más amplia. Y bueno, yo soy investigadora, como dijiste, antes que nada, y he podido seguir al frente de estos proyectos gracias al gran equipo en el que estamos trabajando. Este tipo de proyectos no pueden ser desarrollados por una sola persona y obviamente por los que estamos trabajando con este esfuerzo de vacuna, que se requieren muchísimos elementos, va mucho más allá del Instituto de Biotecnología, ya que pues colaboramos con el Instituto de Investigaciones Biomédicas, la Facultad de Medicina Veterinaria y también la Facultad de Química y también la Facultad de Ciencias, no se me olvide, es muy importante la colaboración con ellos. Entonces es un grupo bastante amplio. Efectivamente, y son varios los investigadores con quienes hemos tenido contacto a lo largo de estos 2 años de transmisión y pues a manera de recuento, a manera de resumen, platican los cuales han sido los principales aportes del Instituto de Biotecnología de nuestra universidad a raíz del surgimiento de la pandemia. Creo que de forma global y sin ser redundante, pero aprendimos a que solos no podemos hacer las cosas.
Y creo que este ha sido una de las contribuciones más importantes del instituto. Por un lado, pues establecer distintos liderazgos. Creo que una contribución muy importante ha sido formar parte del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, que gracias al apoyo del CONACYT, de SECTEI y también del Global Public Health Institute de la Universidad de Miami, pues ha sido posible dar seguimiento a estas variantes que han estado apareciendo y en conjunto con otras instituciones, no es el único consorcio, poder pues saber cuáles son la abundancia de las distintas variantes que se detectan en México. Por otro lado, pues también se ha contribuido desde el instituto de forma muy importante en las cuestiones de diagnóstico, tanto de diagnóstico de detección del virus, como también la cuestión de seroencuestas y saber cómo está avanzando la prevalencia serológica. Esto lo hemos hecho en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública. Tenemos también con el Instituto de Química y la Facultad de Ciencias esta colaboración en cuanto al desarrollo de nuevos sistemas de diagnósticos que están basados en cuestiones moleculares muy novedosas, que obviamente están más lejos de ser una realidad, pero en donde también hemos avanzado mucho. Tenemos también colaboración que tenemos con la CEPI, que es esta coalición para la prevención de las pandemias, en donde formamos parte de la red de laboratorios para la evaluación de vacunas. Por supuesto, también está la primera unidad periférica, el Instituto de Biotecnología en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, en donde pues esperamos estar fabricando ya muy pronto material clínico de vacunas, pero de otros biotecnológicos, para que puedan ser evaluados por pacientes. Y bueno, pues todos estos avances han sido en gran parte catalizados por este proyecto de desarrollo de una nueva vacuna COVID que va en su tercera generación, porque el desarrollo de vacunas no es nada sencillo. Ahí vamos a detenernos justamente, doctora. Lo importante es resaltar justamente este trabajo en equipo, la importancia de hacer colaboraciones. Se ve al interior de nuestra universidad, pero es lo que ha permitido, vamos, a nivel internacional, poder tener vacunas de forma tan rápida que puedan aplicarse en distintas partes del mundo. En este sentido, desde tu experiencia como investigadora y ahora como directora, ¿qué se requiere? ¿Por qué el proceso de elaboración, del desarrollo de una vacuna puede ser tan complejo y tan largo? No se trata solamente de hacer pruebas. Platícanos un poquito, doctora, en qué consiste o ha consistido este trabajo y en qué etapa se encuentran. Sí, bueno, el desarrollo de vacunas requiere una serie, lo podemos ver como peldaños de una escalera, en donde tenemos que cumplir con cada uno de los requisitos de manera exitosa. De aquí esto que mencioné, nuestro primer candidato, que se trataba del despliegue de ciertas secciones del dominio de unión a receptor en la cápside de un virus andamio, que nos funcionó muy bien para nuestro proyecto inicial de Zika y dengue, pues no, o sea, ha funcionado de manera tan bien en cuanto a COVID debido a la aparición de variantes. Entonces, primero, pues nos afectó las variantes. Nuestro segundo candidato, que también estábamos muy entusiastas, pues tenía un problema de fabricación. Los rendimientos y la cantidad de proteína que obtuvimos, pues eran muy bajitos. Y nuestro tercer candidato, que estamos avanzando ahora, pues sigue en cuestiones de evaluación preclínica. Entonces, ¿qué es lo que requerimos? Pues requerimos todo un eslabón y una serie de elementos que tienen que estar interconectados y que no existían en México. Y creo que no nada más el desarrollo del Instituto de Biotecnología, sino varios desarrollos de vacunas han resultado en el establecimiento de estos distintos eslabones que son necesarios. Tenemos, por ejemplo, la vacuna Patria, en donde colabora la UNAM, básicamente a través del liderazgo del doctor Samuel Ponce de León, de la Facultad de Medicina, que pues digamos va a la cabeza. Nosotros nos hemos dado a la tarea en varios proyectos de avanzar en la creación de estos distintos eslabones, como dije, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Biomédicas, la Facultad de Química y también el gobierno del estado de Hidalgo, la Facultad de Medicina Veterinaria.
Entonces, pues creo que uno de los principales aportes ha sido la creación o el establecimiento de estos eslabones de esta carretera que es necesario que exista para poder desarrollar vacunas en el país. Eh, ¿Cómo entender lo que sucede para que esto pueda llevarse a cabo, doctora? Me refiero un poco a decir, bueno, y lo digo en palabras muy, muy sencillas, tiene que ver uno con la investigación que se hace a esta para descifrar lo que sucede con cada uno de los virus, para generar los anticuerpos y demás. La otra parte que tiene que ver con la infraestructura, con poder tener laboratorios que cuenten con todas las medidas, con todas las condiciones necesarias y, por supuesto, con el apoyo económico que resulta indispensable para apoyar a quienes se dedican a la elaboración de estos desarrollos. Sí, bueno, sin duda acabas de decir algo que es necesario, ¿no? Que es tener dinero. Por supuesto que todo esto requiere recursos financieros, pero también los recursos humanos son muy importantes y es algo que, por ejemplo, nos ha limitado, ¿no? Hemos estado pues buscando y contratando personal para poder avanzar en muchos de estos aspectos y sucede pues que nos roban a la gente, lo cual nos parece excelente porque como universidad gran parte de nuestra vocación pues tiene que ver en particular con la generación de estos recursos humanos, pero sin duda, pues esto también afecta a nuestros proyectos, entonces esta cuestión de los recursos humanos es algo muy, muy importante. Y por supuesto, la infraestructura física y lo que son los sistemas de calidad, porque el desarrollo de vacunas tiene que ir acompañado en todo momento de sistemas de calidad robustos que le den certeza a todos los experimentos que estamos haciendo. Todas estas cosas las hemos ido construyendo en paralelo al desarrollo del instituto. Mencionas dos puntos muy importantes, que es toda esa experiencia con la que se cuenta ya al interior del instituto, con el trabajo que realizan día con día los investigadores, que no es para atender esta pandemia por COVID-19, sino que se va transformando y adaptando todo ese conocimiento, y por el otro, estas carreteras, como lo mencionas muy bien, para que se siga avanzando en el camino. En este sentido, doctora, platícanos cuáles son quizá o han sido los principales aprendizajes y en qué están trabajando actualmente hoy en día, después de 2 años de haber comenzado esta crisis de salud. ¿Cuáles son las prioridades en este marzo del 2023, de 2022? Bueno, seguimos avanzando en el desarrollo de nuestro proyecto, obviamente con otro ritmo, De porque vacuna. nuestra prioridad de vacuna, sí, de vacuna, porque nuestra prioridad ahorita pues es crear dije carretera, pero realmente cuando empezamos creo que era casi de terracería, ¿no? O brecha. Entonces es irla ampliando y pues construir lo necesario para pues tener esta capacidad en el país, ¿no? Y eso es la parte prioritaria. Entonces este proyecto que mencioné de la unidad periférica en el estado de Hidalgo para la fabricación de vacunas que pueden ser utilizados en pruebas clínicas y la colaboración que tenemos con CEPI, en donde, bueno, pues yo he tenido la gran distinción de ser nombrada parte del Comité Asesor Científico, pero aparte la UNAM forma parte ya de esta red de laboratorios de CEPI. Esto es un proyecto importantísimo porque pues, nos da capacidades únicas no solo a la UNAM, sino a todo el país y por supuesto pues la consolidación de los laboratorios con nivel de bioseguridad 3 con los que hemos estado trabajando en colaboración con la Facultad de Medicina Veterinaria y Instituto de Investigaciones Biomédicas y por supuesto la Facultad de Química es muy, muy, muy importante porque necesitamos que la siguiente pandemia pues ya tengamos esta infraestructura lista para poder trabajar. Acabas de mencionar un punto importantísimo que era el siguiente tema. ¿Por qué es importante seguir avanzando en esta brecha, en este camino que se convierte en carretera? Que básicamente me parece, lo digo también en palabras muy sencillas, de lo que se trata es de prepararnos para tener herramientas para la siguiente emergencia que puede llegar en cualquier momento, dice el doctor Samuel Ponce de León, falta un día menos, no sabemos cuándo será, pero así será. Así será sin duda y como ya dije varias veces, creo que la lección más importante es esta cuestión de colaboración y sobre todo no colaboración entre nosotros mismos, sino colaboración interdisciplinaria. Nosotros, yo soy ingeniera, soy biotecnóloga, pues aprender a colaborar con los médicos, cuya labor es indispensable. También que los médicos pues no nos vean a los ingenieros como personas
con 3 cabezas, sino también se dan cuenta que nos requieren necesariamente, y por supuesto que requerimos muchas otras disciplinas que ya he mencionado, ¿no? Veterinarios, químicos, farmacobiólogos, pues incluso, o sea, psicólogos, investigadores en ciencias sociales, humanidades, etcétera. La colaboración entre todos, abogados, es indispensable para que podamos establecer este camino, esta cosa que llamo carretera. Y nos queda muy claro esta forma de nombrarlo, doctora. Llegaste a este instituto que ha jugado un papel importantísimo, como otras instituciones y otras facultades al interior de nuestra universidad, para atender y para entender lo que ha sucedido con esta crisis de salud que, como todos sabemos, a veces lo decimos, nos sorprendió quizá principalmente por el largo tiempo que hemos estado atravesando esta crisis de salud. Con todo este conocimiento, con lo que ha pasado, un año como investigadora, un año al frente del instituto, ¿por qué es importante o cuáles son esos principales retos, esas principales tareas pendientes, tus ejes de trabajo a raíz de esta crisis, que se unen y deben serlo así con los pendientes o las tareas pendientes del instituto? Sí, bueno, sin duda aquí en el instituto pues nos hemos dado cuenta que tenemos una infraestructura única en el país que debemos poner al servicio de la sociedad en general. Entonces, un gran aprendizaje y digamos la palabra clave que rige mi dirección es la palabra sinergia, en donde pues creo que sin duda la suma de 1 más 1 no son 2, sino va mucho más allá, y eso es justamente lo que estamos buscando en el Instituto de Biotecnología. Y creo que hemos logrado fortalecer nuestra infraestructura, tanto material y humana, sobre todo el aprendizaje, para poder hacer contribuciones más importantes en general, tanto a la ciencia, al conocimiento básico, tan importante porque sin él no podemos tener desarrollo, y eso digamos es algo que no debemos olvidar, como para pues impactos específicos en la sociedad. Y esto creo que es un aprendizaje muy importante y que sin duda rige el trabajo del Instituto de Biotecnología. Y a ti, doctora Laura Palomares, ¿qué es lo que más te inquieta, qué es lo que más te ha sorprendido de esta pandemia en términos personales y profesionales? Bueno, sin duda yo creo que para mí el año 2020, cuando estaba trabajando como investigadora, fue realmente una gran lección de aprender que pues no tenemos que ser a veces tan inocentes, ¿no? Sino hay que acercarnos a los proyectos de manera más integral y con una visión más amplia. Y sin duda la dirección pues me ha dado esa visión y pues simplemente me ha servido para darme cuenta más allá de lo importante que son estas colaboraciones, y también sobre todo pues darme cuenta de lo maravillosa que es nuestra UNAM y de todo lo que está en ella, y sobre todo pues sentir mucho más cerca el apoyo de las autoridades universitarias, y sobre todo pues conocer a los colegas de otros institutos, centros, facultades, escuelas nacionales, FES, claro, que sin duda pues es la posibilidad de crear aún más colaboraciones al poderlos conocer y trabajar con ellos dentro de los distintos cuerpos colegiados de nuestra universidad. Y esto lo dices tú, alguien que ha estado siempre directamente relacionada y atenta con la ciencia. Lo decimos quienes estamos un poco al margen. Con esta pandemia nos hemos dado cuenta del valor que tiene esta investigación que se hace día con día al interior de las escuelas, de los institutos, de los laboratorios. Siempre resulta en verdad en algún momento en beneficio de toda la sociedad. El apoyo debiera estar ahí en todos los sentidos. Muchísimas gracias por estos minutos, por todo este trabajo, doctora, y seguimos muy atentos, por supuesto, al avance de todos estos desarrollos y aportes desde el Instituto de Biotecnología de nuestra universidad que tú diriges, doctora en Ciencias, Laura Palomares Aguilera. Gracias y muy buenas tardes. Gracias, Rosa. Buenas tardes. Gracias, doctora. Y bueno, tenemos mucha más información aquí en la UNAM Responde, y es que dentro de este gran grupo de especialistas dedicados a entender el comportamiento de los virus, los epidemiólogos realizan un trabajo que se ha vuelto necesario difundir, no solo entre los mismos grupos de científicos, como ya nos decía la doctora, sino a la sociedad en general. De esto va la siguiente cápsula que nos presenta enseguida UNAM Global.
Doctores, enfermeras, anestesiólogos, camilleros han sido algunos de los héroes que han enfrentado esta pandemia, pero a 2 años del primer caso confirmado en México, el 28 de febrero de 2020, hay que reconocer también la lucha de los epidemiólogos para tratar de entender y prevenir la propagación del SARS-CoV-2. El virus que ocasiona esta enfermedad evolucionó de tal manera. El doctor Alejandro Macías es una de las grandes autoridades del país en el ámbito de infectología. Al llamado zar de la influenza, estos 2 años de pandemia le cambiaron la vida. Se volvió una figura pública a quien la gente quería escuchar ante la incertidumbre que vivíamos. Eso le dio la oportunidad de explorar nuevas formas de divulgación de la ciencia en medio de la crisis sanitaria. Ahora entendí que no había otra manera de hacerlo. Mi hijo lo entendió desde un principio. Sus videos se volvieron un referente de consulta para entender lo que pasaba con la COVID y ya suman más de 16 millones de vistas. Él fue el que me insistió desde un principio, es que esto tienes que hacerlo en videos, porque tú no puedes estar explicando una vez, uno por uno, te va a costar años eso. En cambio, un video puede tener acceso a miles de personas. Le dije, pues, miles de personas, ¿quién va a ver? Yo tenía videos, digamos, que la gente veía, y si teníamos 2-3 mil vistas, eran muchas. Además de su trabajo de campo analítico y de crear modelos de predicción del comportamiento del virus, los epidemiólogos se tuvieron que ocupar de informar de manera sencilla a la población en los medios de comunicación. Teníamos una vida más o menos normal de trabajo continuo, digamos, vigilando epidemiológicamente otras enfermedades, y por supuesto que cambió nuestra vida en lo particular, en sentir esa responsabilidad de creerse para esto estoy preparado. Su función se basó en el análisis de información para la toma de decisiones, un trabajo que realizan desde la aparición de la especialidad en México en 1984. Para mí fue algo muy valioso que conocieran pues todas las actividades que realizamos diariamente los epidemiólogos y que además no se terminan con una pandemia ni inician con una pandemia, son permanentes. Todo el tiempo estamos vigilando pues la aparición de nuevas enfermedades. Tuvimos lo del ébola, lo de la influenza de 2009. En las aulas, los epidemiólogos universitarios también vieron un impacto. Se volvió más interesante para los alumnos siendo la materia de epidemiología, estando en una pandemia, pues el interés de ellos sobre lo que estaba pasando en el momento. La solicitud, por ejemplo, para ser instructor como en salud pública ha aumentado muchísimo. Vemos que hay gente más interesada en hacer la especialidad. Todavía falta para que esta pandemia termine y seguramente vendrán otras, pero siempre habrá una comunidad de epidemiólogos para dar la batalla. Tenemos que aprender las lecciones y tratar de salir con optimismo a un México mejor, que construyamos mejor las cosas, que trabajemos mejor todos juntos. La divulgación ha jugado un papel, yo diría, vital a lo largo de toda esta pandemia. Y bueno, vamos ahora con los científicos que estudian a la sociedad. Esta tarde en Cartografía Feminista se trata de una colaboración con Canal 22. La doctora Aimee Vega nos habla sobre la violencia digital como un desafío que implica profundas transformaciones culturales. Más que nunca, es muy importante recordar el principio feminista de identificar a la mujer como sujeto político. Nombrarla nos ha permitido obligar al Estado a garantizar las políticas públicas y los marcos normativos que permitan una vida libre de violencia a las mujeres. Mi nombre es Aimee Vega Montiel. Soy investigadora en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Soy especialista en feminismo y comunicación. Presido la Alianza Global de Medios y Género, GAMAG por sus siglas en inglés, una iniciativa lanzada por la UNESCO y por más de 600 organizaciones en el mundo, cuya labor es impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en y a través de los sectores de la comunicación y la información. Esto es Cartografía Feminista. Las mujeres somos víctimas de distintos tipos de violencia que dañan nuestra dignidad, nuestra integridad
y que afectan derechos humanos específicos como son la libertad de expresión, la protección de datos personales y nuestro acceso a la justicia. Ya desde 2015, la Comisión de Banda Ancha de Naciones Unidas publicó el primer informe sobre ciberviolencia contra las mujeres y las niñas en el mundo. Desde entonces, identifica por lo menos 6 conductas asociadas a la violencia digital, como son el hackeo, la suplantación de la identidad, el acoso, el hostigamiento, el reclutamiento y la distribución maliciosa. La violencia digital tiene un impacto directo en la seguridad física, psicológica y sexual de las mujeres. Por ejemplo, la trata de mujeres y de niñas con fines de explotación sexual a través de redes sociodigitales constituye una marca de la violencia digital. El gran elemento diferencial que presenta la violencia digital es el carácter viral de la distribución. Una vez que un contenido es difundido, es imposible controlar su distribución. En México, los informes de esta modalidad de violencia se publican a partir del año 2016. Un momento muy importante fue la denuncia pública a través de hashtags como Mi Primer Acoso y MeToo, que evidenciaron esta violencia estructural contra las mujeres, tanto en el ámbito educativo como en el de las artes, en el laboral, etc. Tenemos frente a nosotras el gran desafío de adoptar una perspectiva integral para eliminar la violencia digital. Esto significa salir del enfoque exclusivamente punitivista. En este marco, es muy importante recordar a Marcela Lagarde cuando señala que la apuesta del feminismo es por el cambio cultural. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Gracias por habernos acompañado hoy y a lo largo de estos 2 años de transmisiones. Seguimos siendo ese punto de encuentro entre todo ese conocimiento que se genera al interior de nuestra universidad desde muy distintas áreas del conocimiento, y ustedes que nos acompañan día con día del otro lado de la pantalla. Gracias por seguir haciendo lo posible. Gracias, por supuesto, a todo el equipo que hace posible estas transmisiones día con día, y la cita está pues abierta para que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde, por supuesto por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.